Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial 2018 elecciones y estamos conversando con Antonio Rubalcaba, quien es licenciado en Ciencia Política por la UAM, sobre lo que vamos a ver en unos pocos minutos con respecto al debate entre aspirantes para ocupar una diputación dentro del Distrito 10, ubicado en Venustiano Carranza. Antonio, y te quedaste en un tema fundamental y también de gran importancia con respecto al rescate de los espacios públicos, los parques, las áreas verdes, que por lo que hemos aquí platicado y que hemos puesto sobre la mesa son espacios que también se encuentran olvidados y abandonados. Totalmente. Fíjate que el rescate a las áreas verdes que existen en la ciudad creo que debe ser un tema importantísimo, no solamente de los diputados locales, sino de los futuros alcaldes y de el futuro o futura jefa de gobierno de esta ciudad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la mancha urbana ha crecido tanto que ha ocasionado que estos parques se desaparezcan o que se encuentren en completo abandono y que termina causando no solamente un tema de parques, ¿no? Sino causa más problemas, el desabasto de agua, la delincuencia, es un detonante de muchos problemas. Es decir, en lugar ¿no? de que este espacio sume y ponga cosas positivas dentro de este distrito, pues está ocurriendo lo contrario. Exacto, exacto. Y es algo que se refleja en toda la Ciudad de México, Sí. ¿no? Las zonas periféricas de la ciudad, pues son las más verdes. Pero todo el centro de la ciudad, tú lo ves desde una vista aérea y es cemento, ¿no? Entonces, no olvidar las condiciones en las que se forma la Ciudad de México y rescatar de alguna manera todos estos espacios verdes, los que hay, y hacer un poco más todavía, ¿no? Y eso de alguna manera contribuye a que se vayan solucionando de alguna manera por causa ciertos problemas que existen todavía. ¿Qué hay del agua en esta demarcación, en este distrito? ¿También encontramos desabasto como en otras partes de la Ciudad de México? Así es, digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? El tema del agua es casi en toda la Ciudad de México. No ha habido un mantenimiento correcto de todo este sistema que nutre de agua a la ciudad y que provee agua a los hogares. Y pues de alguna manera también temas de corrupción han llevado a que hoy el agua de alguna manera esté privatizada o se pretenda privatizar, ¿no? Entonces, es importante atender esto. ¿Por qué? Porque el agua debe de verse como un derecho humano. O sea, claro, es algo importante, es algo que tiene que ver con la misma permanencia de los ciudadanos, del ser, del hombre, claro, en este mundo, ¿no? Entonces es importantísimo que se tome y que se rescate la idea de alguna política pública que haga énfasis en el tema del agua, no solamente en el Distrito Local 10, no solamente en Venustiano Carranza, sino en toda la Ciudad de México. Toda nuestra Ciudad de México. Antonio, quiero que me acompañes y que me acompañen también ustedes a escuchar pues la opinión, las sugerencias que nos da una de las vecinas de Venustiano Carranza con respecto, ¿no?, a lo que viviremos en estos próximos minutos en este debate. Vamos a conocerla y ahorita regresamos. Yo recomiendo que los políticos se preocupen por vivienda, madres solteras y niños en desarrollo. Pavimentación, arreglo para los alumbrados y remodelación en todos los aspectos. Seguridad pública. Ahí escuchamos las Sí, claro. opiniones de una vecina que bueno, está ahí, vive ahí, desarrolla su vida ahí, y estos son algunos de los requerimientos que pues la gran parte de los ciudadanos pues solicitan por parte de las autoridades. Sí, y creo que tocó temas importantísimos, Sí. ¿no? Volvemos al tema de la seguridad, Sí. la delincuencia, la movilidad, y tocó otros temas importantes como es el apoyo a todos estos sectores olvidados que veníamos platicando ya hace Sí. un momento. Creo que habrá que poner programas, hacer programas sociales que realmente ayuden a la gente, ¿no? Pero no condicionar estos programas. Esos programas son derechos que se ganan y no tienen por qué condicionarlos por un voto, por ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, como ciudadanos tenemos la obligación de velar que estos derechos se cumplan y que lleguen a las personas que lo necesitan Claro, totalmente, ¿no? Las madres solteras, las personas... Los grupos vulnerables. Sí, los grupos vulnerables, exactamente. Adultos mayores,
minorías, de comunidad LGBTTI, etcétera. Ahora también algo que es, creo que importante es revisar el tema de las áreas culturales, que también, pues dicen por ahí que a través de la cultura podemos educarnos de mejor manera. ¿Qué hay con respecto a, pues, a la difusión de la cultura dentro de este distrito, Antonio? Pues mira, vuelvo a lo mismo, creo que es un tema fundamental y yo sí creo que con cultura y va de la mano de la educación y eso puede solucionar muchísimas cosas al corto tiempo, al mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, hay propuestas de algunos candidatos que se enfocan justamente en cultura y que pretenden con eso solucionar acciones o situaciones importantes en estos distritos, ¿no? La Ciudad de México y todo México es un país rico en cultura. Tenemos muchas maneras de expresarlas. La Ciudad de México, por ejemplo, aquí se encuentra en este distrito un pueblo originario, que es el pueblo de la Magdalena Mixhuca, ¿no? Entonces, que de alguna manera... olvidado. Sí. Los mismos capitalinos no sabemos que es un pueblo originario, ¿no? Y que tiene toda una tradición y tienen costumbres que se pueden de alguna manera mostrar a la gente. Explotar, ¿Sí? por la buena manera, ¿no? Sí, exactamente. Darla a conocer al mundo. Y yo creo que son temas importantes, eso es por decir una cosa, ¿no? El pueblo originario de la Magdalena Mixhuca. Sí. Pero hay tantas expresiones del arte que habrá que atender. Venustiano Carranza es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Entonces, el crear de alguna manera festivales, centros de educación artística, cuestiones de esta manera, yo creo que pueden ayudar Así es. En la solución de todos los problemas importantes que vive la ciudad y en este caso el distrito. Claro que sí. Antonio, muchas gracias. Tenemos que hacer otra pequeña pausa. No se vaya, estamos en esta transmisión especial 2018 elecciones. Yo soy Enrique Alcocer. Regresamos.